Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. Le agradezco a Adriana Urrea, ella es secretaria general del sindicato de Notimex, que nos acompaña esta mañana. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Pamela, mucho gusto saludarte, gracias por el espacio. ¿Qué está pasando? Pues siguen pasando muchas irregularidades e ilegalidades en la agencia de noticias del Estado mexicano. Ya habíamos platicado contigo en alguna ocasión para platicarles justo, por un lado, de los despidos injustificados que se estaban llevando a cabo en esta agencia de noticias, que déjenme recordarles para las personas que no conocen mucho Notimex. Notimex ha sido la agencia de noticias más grande de México, llegó a ser la más grande en América Latina y la segunda en habla hispana. Sin embargo, hoy se encuentra en una grave crisis con la llegada de la directora San Juana Martínez, que fue a partir de marzo del año pasado. Desde ese momento comenzamos a sufrir una serie de irregularidades y ilegalidades, despidos injustificados que hoy ya suman 223. Déjame decirte que incluso tuvimos despidos un día antes de la Navidad, lo cual ha sido muy desafortunado, y todos han sido para trabajadores de base, contrario a lo que había manifestado el gobierno federal, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, de no afectar a la base trabajadora. Pues en este caso Notimex no, ya sumamos 223 personas despedidas de forma injustificada. Y bueno, nada más para recordarles, para darles el número, cuando llegó la administración nueva o al inicio del año, nosotros contábamos en la agencia en total con 320 personas. Se despiden 223, muchas de ellas bajo la política de austeridad, que en realidad es un argumento falso, porque nosotros hemos tenido oportunidad de platicar con diversos funcionarios que nos han confirmado que esa no fue la instrucción para la agencia. También otro motivo, y este es el más delicado y por eso hablamos de ilegalidades, es que se creó un sindicato blanco, y el motivo principal, sobre todo de las últimas semanas, para el despido de las personas fue que si no se afiliaban a ese sindicato que creó la propia dirección, iban a ser despedidos. Y entonces mandaban llamar a los trabajadores al área jurídica y simplemente les decías, o firmas o renuncias al sindicato, al Subnotimex, que es el que yo represento, o a tu liquidación. Ese es el motivo principal de tantos despidos hasta ahora. Y eso tiene un motivo muy específico, que nosotros como sindicato, y ante las violaciones que hemos visto, violaciones laborales, de derechos humanos, nada más para dar un número, hemos identificado alrededor de 30 violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, que bueno, es un contrato que simplemente hacía complementar los bajos salarios que ha habido en la agencia. Es muy por debajo de las agencias internacionales. El promedio de sueldo de los trabajadores de base es de 12,000 pesos, y con este contrato solo se complementaba. Sin embargo, bueno, la idea de ir despidiendo a todas estas personas, pues es también ir quitando de una manera incorrecta, por cierto, a los afiliados de este sindicato, que es el titular del contrato colectivo. Nosotros emplazamos a huelga para el primer minuto del 30 de enero de este año, y bueno, pareciera que la estrategia de la dirección es sacar a toda la gente para que no se pueda llevar a cabo este derecho también que tenemos como trabajadores. También hemos identificado contratos millonarios para personas que son cercanas a la agencia. Hemos visto de verdad violaciones a la ley de responsabilidad administrativa. ¿Qué tipo de contratos, Adriana, y a quiénes? Tenemos, por ejemplo, identificados, el más grande es a una persona de nombre Hugo Gutiérrez, que a esta persona se les dio un contrato a través de Compranet por 1,739,000 pesos, casi 2 millones de pesos, para un servicio de cobertura informativa que duraría 3 meses, de septiembre a diciembre. Lo irónico del caso, pues, es que estamos hablando de una agencia de noticias que está conformada por periodistas, y a esta persona se le da este contrato de casi 2 millones de pesos por cobertura informativa de 3 meses. ¿Y han identificado quién es esta persona? Esta persona es un periodista que tiene un portal de noticias en Monterrey. Recordemos que la directora, Susana Martínez, viene de Monterrey, y muchos de los contratos que se han dado son para personas que provienen de Monterrey o empresas que también tienen su base en ese estado. ¿Cómo se llama ese portal? No recuerdo en este momento el nombre del portal, sin embargo sí te puedo decir que nosotros pensábamos que tenía esta persona cierta relevancia profesional, que era un periodista reconocido, pero no es así.
Entonces, desconocemos realmente cuál ha sido la función de eso. Déjame decirte que con el salario, si nosotros dividiéramos el salario de esta persona de casi 2 millones de forma mensual, sería poco más de 500,000 pesos, y con esto se estaría pagando el salario de casi 29 reporteros de Notimex, de acuerdo al salario que hoy tienen. Entonces no se justifica, sobre todo considerando que se decía que había una política de austeridad. Ahora, déjame decirte también que desde septiembre empezaba el contrato, pero esta persona ya comenzaba a mandar notas de agosto. No obstante, de agosto a la fecha nosotros habíamos identificado solo 20 notas de esta persona sin ninguna relevancia informativa en realidad, cuando a cada compañero reportero se le pide al menos 5 notas diarias, es decir, lo que esta persona ha hecho en todos estos meses, casi 4 meses, es lo que hace un reportero normalmente en 4 días, digamos, de manera normal, pero hay compañeros que lo sacan en 2 días. O sea, en realidad no se justifica. Ese es el contrato más grande. Sin embargo, también hemos identificado un contrato también más o menos de 1.400.000 pesos por un plan de comercialización. El contrato solo menciona que es una consultoría. Sin embargo, sabemos que esta empresa es una empresa que se llama Sell Expert. ¿Cómo? También Sell Expert, como expertos de ventas, ¿no? En inglés. Y esto también es una empresa de Monterrey que en realidad pues no ha hecho gran tarea, y identificamos otros más que se han dado para personas conocidas. Tenemos otro caso en el área de producción para un colaborador de apellido Bauduco. Esta persona, si bien ese no es de los más grandes contratos, tiene un contrato que, digamos, haciendo el cálculo mensual, se le estarían pagando más de 60,000 pesos al mes por sus colaboraciones en producción. Sin embargo, Notimex cuenta con un área muy grande de producción que tampoco justificaría este gasto. Y bueno, de esta manera es que nosotros estamos viendo, son documentos públicos que porque además se han hecho a partir de de Compranet. Y esa es una de las cuestiones graves que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque se están ocupando recursos públicos, tanto de las diferentes secretarías a través de las cuales se están haciendo estos procesos, como de la propia agencia, para beneficiar a personas conocidas y cercanas de la propia directora. Entonces, esto es una falta a la ley de responsabilidad administrativa, por supuesto, también la parte del acoso y el abuso, porque bueno, les platicaba del tema de los despidos. Sin embargo, hoy todavía tenemos pues el resto de los compañeros que siguen adentro sufriendo de un tema de terrorismo laboral, de falta les coartan la libertad de expresión porque no pueden mencionar nada sobre lo que hoy está pasando. En el momento en el que ellos manifiestan alguna inconformidad, son puestos en la mira y son corridos. Se les exige más. Por supuesto, hay una explotación después de todas las personas que han sido corridas. Hay una exigencia mucho mayor de los trabajadores. Déjame decirte también un dato en cuestión de derechos humanos, y que también corresponden a ley. Muchos de los trabajadores que hoy siguen en la agencia no han podido ejercer su derecho de vacaciones en todo el año, ni siquiera las vacaciones de ley, ni siquiera, no, mucho menos las que les corresponden por contrato colectivo. Y para darte también un dato, se cancelaron todas las vacaciones y días festivos de este fin de año. No pudieron estar las personas con sus familias, tuvieron que trabajar 24, 25, 31 y 1. Sin embargo, la directora se fue de vacaciones 3 semanas, todavía no regresará hasta el próximo lunes, se fue desde hace 2 semanas, y los directivos que vienen también de Monterrey, porque eso es algo importante, también se fueron de vacaciones y todavía no regresan. Había 2 grupos de directivos que acompañaban a San Juana Martínez, los directores que pues sí llegaron con la intención y convencidos de querer generar una nueva agencia de noticias, que al ver las ilegalidades que estaba cometiendo la directora, fueron saliendo, unos por cuestión propia y otros por despido. De esos hoy ya suman 8 directivos que ya salieron a estos 9 meses de que llegó la directora. Y sin embargo había otro grupo de personas cercanas a la directora que también venían de Monterrey. Ellos siguen ahí, que son desafortunadamente los ejecutores para esas
maniobras, de estas amenazas que hacen contra los trabajadores, que son los que hablo, que sí se fueron de vacaciones y que, bueno, pues siguen ejerciendo pues este acoso y terrorismo contra los compañeros que hoy siguen. A ver, Adriana, no que corresponda a ustedes, pero lo que me estás platicando, uno, amerita denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y el tema de los derechos laborales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Han hecho alguna de estas denuncias? Sí, de hecho hemos hecho diferentes denuncias. Hicimos denuncias en la Secretaría de la Función Pública, ya tuvimos nuestra audiencia para ratificar la denuncia. De hecho, estamos obligados a presentar vamos a hacer una ampliación de nuestra denuncia porque hemos sumado más pruebas a esto. También hicimos la denuncia correspondiente en la Comisión de Derechos Humanos. Hemos hecho denuncias a la Organización Internacional del Trabajo, tanto en el capítulo México como en la parte internacional. Hemos también nos acercamos ya y tuvimos respuesta de la Presidencia de la República. Hicimos la propia denuncia en la Secretaría del Trabajo. En la Secretaría del Trabajo hemos tenido ya... ¿Qué les dijeron en la Secretaría del Trabajo y qué respuesta han tenido de la Presidencia? Nosotros tuvimos, por este acercamiento con la Secretaría del Trabajo, 3 mesas de conciliación. Sin embargo, las 3 fueron sin resultados. ¿Por qué? Porque la directora no tuvo respuesta. En la Secretaría del Trabajo saben que nosotros hemos estado dispuestos al diálogo y estamos dispuestos a la negociación y de hecho, dado el proceso del emplazamiento a huelga, pues es un derecho, pero que fue avalado por la propia Secretaría, al haberlo aceptado en la Junta de Conciliación, también saben perfectamente que la parte de la dirección de la agencia es quien no ha querido sentarse a negociar con nosotros y bueno, confiamos en que se puedan tomar medidas más drásticas para que podamos realmente tener una línea de comunicación con la directora. Y por el lado de la Presidencia les hemos manifestado también todas estas irregularidades que bueno, no solo son de la Ley de Administración de Responsabilidad Administrativa, sino de la propia Constitución, de la Ley Federal del Trabajo. También se están violando con los acuerdos en el apartado laboral, se estaría violando ahora el tratado con México, Estados Unidos y Canadá, que recién se aprobó, y también los acuerdos, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto nosotros se lo manifestamos a la vocería de la Presidencia con las pruebas documentales, pruebas de audio, pruebas de video que nosotros tenemos de todo esto que está sucediendo. Han sido hasta ahora receptivos, pero bueno, nosotros queremos y confiamos en que pueda haber medidas más drásticas sobre este tema, porque bueno, estamos viviendo realmente una crisis significativa financiera, todos estos despidos injustificados. Déjame decirte que ya con los que se dieron también durante los meses de noviembre y diciembre, que te digo que fue el mayor número de despidos, fueron alrededor de 40 en tan solo estos 2 meses, pues ya estaríamos cerca de las 70 demandas contra Notimex, y esto estaría generando un problema, un pasivo laboral importante si es que no se resuelve. Además de que la propia dinámica de la empresa ha generado problemas financieros porque se ha tenido un mal manejo administrativo. Para darte un dato también, este año se comenzarán a aplicar incrementos a los productos informativos o los productos que ofrece Notimex de un 25%, cuando tradicionalmente estos incrementos iban en de 7-9%. Pero, ¿cuál es lo grave? Pues que hoy el servicio que está ofreciendo Notimex es de muy baja calidad, ya ha venido pues en forma descendiente desde que se cayeron, desde que se bajaron incluso a los corresponsales internacionales, también se quitaron a los corresponsales nacionales y por supuesto a toda la gente que ha tenido toda la experiencia y que se ha formado con Notimex. Pues el servicio, la calidad informativa que tiene la agencia pues no es la misma y por eso es que vemos una crisis. Todo esto que te comento se lo hicimos saber ya a la Presidencia y por eso es que confiamos que con todas estas denuncias que hemos hecho, tanto en instancias nacionales como internacionales y en las dependencias de gobierno, podamos tener una respuesta o que haya una medida más drástica ante este panorama. 31 de enero su fecha límite entonces. 30 de enero, el 30. primer minuto de 30 de enero sería el estallamiento de huelga. Tenemos una fecha, el próximo 9 de enero, nosotros tenemos la primera reunión que ya tiene un carácter jurídico, que confiamos en que la empresa se pueda sentar y que realmente se abra la negociación con nosotros. Pues estaremos al pendiente, Adriana, y muchas gracias. Te agradezco mucho, un abrazo. Estás escuchando MBS Noticias.